hora tenemos que hablar de un tema importante, un tema al que le hemos dedicado varias entrevistas aquí en Radio Panamá, Mirna, el tema de los suicidios en el mundo. Se registran cada año 700.000 personas que mueren a causa de suicidio. Esta mañana está con nosotros Vali Maduro de Gateño. Ella es doctora en psicología y creadora del programa Sanamente de la Fundación Relaciones Sanas. Gracias, licenciada Maduro, por estar esta mañana con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. ¿Cómo reacciona usted cuando ve estas cifras tan alarmantes de lo que ocurre en el mundo? Veía otra que decía que cada 40 segundos una persona muere a causa de suicidio en el mundo. Bueno, es preocupante. El solo hecho de que muera una persona es demasiado. Y además porque se sabe que la mayoría de los casos son prevenibles. Cuando las personas estamos educadas en poder reconocer y responder al riesgo suicida, podemos hacer una gran diferencia en la manera que estas personas están viviendo su dolor emocional y por ende se sabe, se ha estudiado, ¿okay? Y los resultados indican que la mayoría de estas muertes pudieran ser prevenibles. Entonces yo respondo con el hecho de educarme, en el hecho de crear conciencia a nivel nacional en Panamá para que todos sepamos un poco, así como aprendemos un poquito de CPR, ¿verdad? O de reconocer, por ejemplo, los síntomas del COVID, debemos también reconocer, ¿verdad? Y responder a los síntomas de riesgo suicida o cualquier afectación a la salud mental. Ahora, ¿qué pasa en Panamá? Buenos días, Vali, el saludo a Mirna. ¿Qué Hola, pasa en Panamá? ¿Qué pasa en nuestro país con una persona que tiene pensamientos suicidas, que intenta suicidarse o habla de hacerlo? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué tipo de seguimiento se le da? ¿Cómo se le confina o se le estigmatiza? ¿Qué pasa? Bueno, hay un poquito de todo, ¿verdad? Hay un poquito de todo. Hay un grupo de personas, hay profesionales que estamos dispuestos a ayudar a esa persona, ayudarla a buscar ayuda. Hay, de nuevo, en Panamá están los centros de salud, están las policlínicas, están las salas de urgencia de los hospitales, ¿verdad? Sí hay lugares y sí hay profesionales brindando la ayuda necesaria a estas personas. Pero como en todos los lugares del mundo, de repente esta situación no es perfecta y a veces no es tampoco ideal. En Panamá solamente tenemos un presupuesto del 2% del presupuesto de salud general adjudicado a la salud emocional. Entonces, para comenzar, necesitamos aumentar el presupuesto para la salud mental porque no da abasto. Por ejemplo, hay muchos centros de salud y muchas policlínicas que de repente no tienen un psiquiatra todos los días de la semana. Esto tiene que ser cambiado. Necesitamos ampliar, ¿okay?, la oferta de ayuda a la salud emocional, a la salud mental. En cuanto a prejuicios y tabú y críticas, hemos estado mejorando. El panameño y las panameñas han estado mejorando en el sentido de abrirse muchísimo más a la idea de que la salud mental es lo mismo que la salud física y una va de la mano con la otra. Entonces, sí hemos visto una disminución en cuanto a los prejuicios, hacia las reacciones, hacia la búsqueda de ayuda. Eso sí ha aumentado. Las personas están mucho más dispuestas no solamente a buscar ayuda, sino también a hablar de que la están buscando, y eso ha sido un cambio positivo porque la búsqueda de ayuda, ¿okay?, en el momento que se necesita es una de las mejores maneras de prevenir una muerte por suicidio. ¿Hay más casos de suicidios en Panamá o es que ahora hablamos del tema un poco más abiertamente? Y lo pregunto porque yo recuerdo cuando empezaba en esto del periodismo, que la política de los medios de comunicación era no darle cobertura, se cubrían todos los crímenes, las situaciones de crónica roja, etcétera, pero cuando había un caso de suicidio no se reportaba porque se tenía la idea de que eso alentaba a otras posibles víctimas. ¿Cuán real es eso? Y si hay una estadística en Panamá. Sí, mira, se sabe que cómo se presente la noticia
hace una gran diferencia. Si las personas, por ejemplo, los periodistas ponen el método o simplifican las causas de la muerte por suicidio, hace mucho más daño. Si se tiene que poner la noticia porque es un hecho que ha sucedido, ¿verdad? Nosotros no podemos negar la realidad, pero no se debe poner en las primeras planas, no se debe hacer de una manera amarillista en el cual se llama la atención de todo el mundo, y tampoco entonces se puede minimizar, ¿ves? Esta cuestión de que se murió porque lo dejó la pareja. El suicidio, la muerte por suicidio es una conducta sumamente compleja. No es por una razón tan sencilla como esta, es un sufrimiento prolongado. Entonces, ¿cómo se presente la noticia? Y nosotros hemos estado en Rompamos en Silencio, la iniciativa Rompamos en Silencio, hemos estado en contacto con muchos periodistas, muchos medios de comunicación, enseñándoles cuál es la mejor manera, la manera saludable de presentar esta noticia, y siempre que se ponga esa noticia también se debe poner un poco de información de dónde buscar ayuda. Por ejemplo, las salas de urgencia de los hospitales, las salas de urgencia de los centros de salud, de repente 165, de repente la iniciativa Te Escucho Panamá, buscar ayuda rápido para que la persona pueda sentirse mejor. En cuanto a las estadísticas, lastimosamente el hecho de que sea por muertes por suicidio tiene sus propios obstáculos. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuáles son los números reales. Mundialmente hay subregistros de estas muertes porque las personas todavía tienen vergüenza, porque las personas tienen miedo de repente a cómo van a ser tratadas, ¿no? Porque si algún familiar ha muerto de esta manera. Sí hemos visto, por ejemplo, en las estadísticas que tenemos en este momento, hemos visto en algunos veces han habido aumentos. Por ejemplo, en enero del 2019, perdón, tuvimos 9 muertes por suicidio. En enero del 2021 tuvimos 21 muertes por suicidio. Pero esto no se ha mantenido constante en los próximos meses, ¿verdad? Entonces no podemos decir, sí, tenemos un aumento constante, pero hemos visto, sí, claramente un aumento en la afectación a la salud mental en general en la población mundial. Entonces tenemos que estar atentos porque eso hace que la persona esté en riesgo. Ahora, también es cierto lo que usted dice, porque yo en los últimos meses he visto gente que he conocido, lamentablemente, que sabía quiénes eran, y cuando me sorprendo con la noticia, ya sea a través de WhatsApp, del teléfono, te enteras de que una persona tomó esa decisión. Uno queda realmente impresionado, Vali, porque uno dice, no, hombre, pero esta persona se sabía que tenía problemas económicos, pero yo no pensé nunca que él iba a llegar a esto, y de repente te encuentras con la noticia de que efectivamente fue a donde lo llevó la presión del tema económico, quizás una bancarrota. Entonces uno realmente se pone a pensar si el suicidio está siendo mejor abordado hoy día, es decir, ya se conoce un poco más, pero también cómo impacta ese suicidio de un ser querido al resto de la familia. Es decir, mucha de la familia queda realmente aterrorizada con la decisión. Es decir, la mayor parte de las veces la familia se sorprende de lo ocurrido. Sí, por supuesto. La mayoría de las veces las personas entramos en un shock, como cualquier muerte, pero las muertes por suicidio tienen un impacto muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque la persona, ¿verdad?, hace una acción contra sí misma. Y cuando yo les digo hace una acción contra sí misma, no quiere decir que la persona de repente toma una decisión como nosotros tomamos la decisión del día de hoy de levantarnos y vestirnos y hacer ciertas cosas del día de hoy, ¿ok? ¿Por qué estoy aclarando esto? Cuando una persona muere por suicidio, es como cuando una persona muere por alguna otra enfermedad física que el sistema no pudo más con la presión, ¿ok? La muerte por suicidio, el sistema emocional, la mente, no pudo más con toda la sumatoria de las situaciones, ¿sí? Y entonces pierde su capacidad para cuidarse. Entonces la gente me pregunta, pero vale, la persona
se hizo daño a sí misma. Sí, se hizo daño a sí misma porque no tuvo más la capacidad de lidiar con la situación ni de cuidarse a sí misma. Y esto es un mensaje importantísimo en el día de hoy que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos responsabilizando, culpando a la persona de su muerte, entonces, primero de todo, su legado queda manchado por esta negatividad, por esta culpabilidad, y sus sobrevivientes también quedan entonces con todos estos prejuicios y esta sensación de culpa. Necesitamos crear la conciencia que cuando una persona muere por suicidio es porque el sistema emocional, su mente, perdió la capacidad de seguir cuidándose y seguir lidiando con esta situación. En estos momentos, mundialmente, muchísimas personas tienen situaciones económicas desfavorables. La mayoría de las personas no va a pensar en el suicidio como una opción. Necesita haber muchísimas otras situaciones que se suman a esta para que la persona vea en el suicidio como una opción. Entonces es importantísimo saber, porque entonces las personas también se preocupan. Muchas personas me dicen, entonces yo estoy pasando por situaciones parecidas a esta persona que murió por suicidio. ¿Eso quiere decir que en algún momento dado yo lo voy a hacer? No, no. Tienen que darse la unión de muchas situaciones y usualmente es que la persona viene teniendo un dolor emocional prolongado, ¿verdad? Y pierde las esperanzas, pierde las soluciones y pierde las maneras de buscar respuestas positivas. Esa era mi siguiente pregunta. No es una decisión que se toma de la noche a la mañana, no es una No, decisión impulsiva. no lo ¿Cuáles es. son esas señales de alerta que debemos todos estar pendientes porque podemos tener un familiar, un amigo, un vecino, alguien mandando señales y no las estamos recibiendo adecuadamente? Sí, mira, cambios significativos en la conducta, ya sea para la parte negativa o positiva. Por ejemplo, si una persona también comienza a estar sumamente feliz y todo es positivo y tú ves que esa persona ha tenido muchísimos problemas, pero entonces los niega totalmente y a ustedes les llama la atención, hay algo aquí que no me cuadra. Sigan esa curiosidad, acérquense a la persona y pregúntenle si realmente todo está bien. Cualquier cambio significativo, si la persona se aparta, si la persona comienza a hablar muchísimo de muerte o de que no hay soluciones, de que está desesperada, que las cosas no van a cambiar, si la persona comienza a tener conductas de descuido, vamos a decir, está tomando demasiado y a la vez está manejando, de repente no se cuida físicamente su apariencia o no se cuida en las situaciones económicas. Cuando las personas comienzan a despedirse o a hablar de una manera que muestra que no hay un futuro en la vida de ellos, todas estas son señales de peligro inminente. Si la persona también entonces comienza ya sea a acumular el método que ya tiene planeado, es importantísimo. No tengan miedo a preguntarle a la persona. Por ejemplo, uno puede decir, hay veces que las personas que están en situaciones como la que tú estás viviendo en este momento se sienten desesperadas y piensan en la muerte como una solución. ¿Has pensado tú en esto? Esto lo que va a ayudar es a abrir el espacio. Ustedes no tienen idea, por ejemplo, cómo las personas se sienten mucho más tranquilas, ¿ok? Y relajadas en el sentido, voy a poder hablar con alguien de lo mal que me siento. Sí, esto es importantísimo. Y lo otro que también es muy importante es ayudar a esa persona que al principio les va a decir que no, pero ayudarla a buscar la ayuda que necesita para poder encontrar esas capacidades de seguir cuidándose y seguir buscando opciones, porque siempre hay opciones. Cuando la persona está en riesgo suicida, otro de las señales de riesgo es que la persona tiene como esta visión de túnel, o sea, no hay ninguna solución. Cuando la persona te dice, no, eso no va a servir, no, esta persona no va a estar ahí para mí, no, no hay ninguna solución, esa persona pudiera estar en riesgo.
Para la atención en cuanto a la salud mental o la psiquiatría se refiere, cuando una Ujú, persona tiene un pensamiento suicida, ujú, hay diferencias en cuanto a la atención, la persona que tiene recursos y la persona que no tiene mm, recursos. Si la sí, persona que tiene recursos va lastimosamente. al psiquiatra, va y consulta con su psicólogo, le dan unas pastillas, todo bien. Pero la Sí, persona que no tiene recursos y que tiene un pensamiento de este tipo, ujú, tiene que ir al INSAM, ¿no? O tiene que ir al CAI. sí. Entonces, allí lo dejan tirado o le dan Ujú. seguimiento. ¿Qué pasa? Porque sí hay una diferencia entre una categoría y la otra. Sí, bueno, eso Sin es la duda. razón por la cual, esta es la razón por la cual yo le estoy diciendo que todos los panameños debemos solicitar que se aumente el presupuesto en salud mental. 2% del presupuesto de salud general no es suficiente para las necesidades que tenemos en Panamá y mucho menos en este momento, luego de estar impactados, afectados por la pandemia. Entonces, ya es hora de que el presupuesto en salud mental tenga mayor importancia. Siempre ha sido la salud mental ese lugarcito olvidado de que nadie quiere hablar. Ya, esto tiene que cambiar. La pandemia, si bien ha sido verdaderamente, o sea, negativa o nos ha afectado a todos, ha sido positivo en el sentido de que como todos hemos estado afectados en nuestra salud mental, por lo menos estamos creando una mayor conciencia de que, ok, wow, o sea, esto me ha dado ansiedad, esto me ha dado estrés, no me ha dejado dormir. Entonces, todos estamos afectados de una u otra manera. Entonces, en este momento es el momento de alzar nuestra voz y solicitar al gobierno, al Estado, mayor presupuesto a la salud mental. Esto ya no es separado, tienen que crear la conciencia que la salud física y la emocional es lo mismo. Una cosa no va de separado de lo otro. Lo Pues que pasa sí, que tienes toda la razón de que lastimosamente, o sea, es quien tiene plata va y lo paga, y quien Ujú. no está a merced de que de repente, y sí debo aclarar, hay profesionales en la pública que son excelentes y van a dar un servicio excelente, ¿ok? Pero como todo en esta vida, también tenemos profesionales que están totalmente agotados porque ellos mismos no tienen las herramientas, ellos mismos no están pudiendo entrenarse, ellos mismos no están pudiendo lidiar con la situación y llega un momento que ya no pueden más y lastimosamente sí no están cumpliendo con los requisitos que se deben hacer para Y, dar y- una buena y en oferta. ese punto pudiéramos hablar toda la mañana el tema de la preparación también, sobre todo porque recientemente quedó en evidencia algunos estudios, también algunas Ujú, investigaciones periodísticas sobre el INSAM, sobre cómo algunas personas que han intentado cometer actos en contra de su vida, ujú, intentado suicidarse, van a dar allá también. Y ahí quedó un poco en tela de duda el manejo de parte de algún personal y la capacitación que tienen para tener este tipo de sí, casos, que también despierta una interrogante allí, ¿no? Sin duda alguna, Vale. sí. Sí, hay varios, necesitamos estar conscientes, necesitamos, uno, que esos casos se investiguen. Esto no puede dejarse pasar porque estas personas son vulnerables, estas personas están en riesgo y los profesionales son los que necesitan es ayudarlos y no hacerle más daño. Esos casos deben ser investigados. Pero tienes mucha razón, Mirna, que hay que saber también qué profesionales están verdaderamente entrenados para tratar estos casos. Bueno, hay varias actividades este fin de semana con relación a este Sí. tema. Al Mm, conmemorarse hoy el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, ¿quieres mm. aprovechar para invitar a los oyentes a formar parte de estas actividades? Sí, por supuesto, muchísimas gracias. El día 12, que es el domingo, a partir de las 10:30 de la mañana y por el canal de YouTube de Fundación Relaciones Sanas, se van a dar varias charlas educativas sobre el tema. Están buenísimos los temas de cómo ayudar a estas personas en riesgo, cómo detectar las señales, cómo de repente, por ejemplo, va a estar Camila de It's Okay, que va a hablar de cómo ella volvió a tener esos deseos de vivir. Esa es una historia preciosa de cómo la persona se recupera y vuelve a sentirse bien. Entonces, desde las 10:30, ¿ok? Por el canal de YouTube de Fundación Relaciones Sanas, varias fundaciones, Fundación Serenamente, la Fundación Relaciones Sanas, Ni Uno Más, la iniciativa Ni Uno Más, la Cruz Blanca Panameña, el Club de Leones Las Rosas, todos se van a unir para
poder mandar información importantísima para que todos podamos crear esta conciencia y ayudar a quienes están en riesgo. Y esta convocatoria es para conmemorar la memoria de Daniel Martinelli, que perdió su vida por suicidio, pero su familia está siempre creando conciencia y apoyando a cualquier otra persona que pudiera estar en riesgo. Vale, hay una línea telefónica también de ayuda. ¿Quieres reiterarla? Me estás hablando de Te Escucho Panamá. Es que hay varias, ¿no? Sí, sí, bueno, la uno, alguien puede llamar en este momento si necesita ayuda. Ok, 165, ok. 165, déjame buscar aquí, Te Escucho Panamá. 165 es la línea del Estado, ¿verdad? Y Te Escucho Panamá es 831-7600, pero eso se inicia desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, que es desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, y vuelvo y digo el número 831-7600, y Te Escucho Panamá también está dentro de la convocatoria de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Gracias, Vali, por acompañarnos esta mañana. De verdad que es un tema tan complejo, tan interesante, y seguramente nos van a llegar preguntas que vamos a poder compartir contigo y canalizar en una siguiente entrevista más adelante. Y lo importante que yo quisiera terminar, Vali, también es decir que sí es importante buscar ayuda. No es solamente un lema, no es solamente algo que repetimos a nivel de los medios de comunicación. Es importante hablar y salir de ese túnel en el que a veces nos metemos y sobre todo buscar los canales adecuados, ¿no? Para hablar, porque no todo el mundo te puede orientar sobre un tema, y cuando se trata de suicidio muchas personas piensan que es algo romántico, algo que la persona decide porque sí, pero eso ha conllevado una serie de tormentas interiores que desatan entonces en un terrible huracán. Gracias por haber estado acá, Vali. Gracias a ustedes por abrir el espacio. Buenos días.